es pedir, pedir. Pero yo creo que hoy, si quieres pedir, dile al Señor, hazme sensible a tu palabra. Abre mi entendimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos una vez más al trono de tu gracia, Señor. Venimos delante de tu presencia. Y algo queremos pedirte en esta tarde, Señor, es que abras nuestro entendimiento, Señor, que nuestro corazón sea sensible a tu voz, a tu palabra, Señor. Que podamos salir de este lugar edificados, que podamos salir de este lugar, Señor, con un pensamiento nuevo, Padre. Sabiendo, Señor, que tú hablas en todo tiempo, pero hoy, Padre bendito de los cielos, te ha placido en este lugar, Señor, hablar a tu pueblo, Padre. Espíritu Santo, sé tú tratando con cada corazón, con cada vida aquí presente, Dios. Quita, Padre, todo aquello, Señor, que quiere impedir que tu palabra llegue a los corazones, Padre. Quita toda distracción, Señor. Todo aquello que quiere distraer a tu pueblo, Señor, para que no escuche tu palabra, Señor. Quítalo de este lugar, Señor. Todo sueño, toda pereza, toda apatía, Señor, todo cansancio, se va de este lugar por el poder de la sangre de Jesucristo. Declaramos, Señor, libertad en esta tarde, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra que cambia vida y que transforma corazones. Espíritu Santo, aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, como ustedes ya pudieron darse cuenta, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema. Y quiero decir, hermanos, que sinceramente este tema me costó muchas lágrimas. Cada vez que leía y leía la historia, yo sé que muchos de los que estamos aquí quizás ya tenemos muchos años y hemos leído muchas veces la historia o el relato del arca de Noé, y lo vemos como quizás solamente una historia. Y no nos vamos deteniendo paso a paso de todo lo que aconteció en ese tiempo. Pero cuando yo llegué a este punto, hermanos, ahí en Génesis capítulo 7, verso 16, quisiera que este día, hermano, prestes mucha atención. Porque déjame decirte que todo lo que comienza termina. Y toda puerta que se abre, un día se cierra. Y en ese tiempo de Noé, hermanos, la misma palabra del Señor nos dice que la humanidad de ese tiempo se había corrompido. Que ellos solamente pensaban en lo malo, en hacer lo malo. Solo pensaban en autocomplacerse, en los placeres, en la diversión. Ellos no pensaban absolutamente nada que fuese agradable ante los ojos de Dios. Y Dios hizo algo, hermanos. Pero aún cuando estuvo por hacerlo, hermano, porque recuerden que Dios le dijo a Noé: quiero que hagas un arca. Y fue un arca, un diseño perfecto de Dios. Algo que a mí me sorprendió cuando estuve leyendo esto del arca de Noé, hermanos, es que el arca
Las medidas y todo el diseño fue producto de Dios mismo. Dios mismo habló con Noé y le dio todas las dimensiones, le dio todo cómo quería que se hiciera. En el arca no había un timón. Eso representaba, hermanos, que no iba a haber alguien dentro del arca que pudiera dirigirla. Como hoy en día se dirigen los barcos, toda embarcación lleva un timón, toda embarcación está en manos de alguien. Pero el arca no estaba en manos de nadie más, en ningún ser humano. El arca estaba en manos del creador del universo. No tenía un timón. Dios quería ser el único que pudiese guiar esa arca. No había un timón. Algo que también me sorprendió, hermanos, es que en el arca solamente había una sola puerta. No como hoy en día quizás vemos las embarcaciones o vemos casas flotantes y tienen un montón de puertas. Pero el arca solamente tenía una puerta, y esto simbolizaba que solamente había un solo acceso a la salvación. Todo el que iba a entrar tenía que entrar por esa puerta. No había otra puerta para poder entrar al arca. Y todo eso trae mucho simbolismo con nuestro Señor Jesucristo. Así es que quiero leer, déjame leerle un poquito para que podamos entender. Génesis capítulo 6, luego vamos a ir al 7, pero Génesis capítulo 6, verso 9, mira lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Haz un arca de madera de Jofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con breas por dentro y por afuera, y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos de anchura y de 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermanos, cada vez que estaba leyendo todo esto, Dios hablaba aún más. El mundo de ese tiempo tuvo no una oportunidad, tuvo muchas oportunidades. Se dice, los que han estudiado, que Noé tardó aproximadamente 120 años en construir esa arca. Quiere decir que el mundo de ese tiempo, en cuanto Dios decidió destruirlo, tuvieron aproximadamente 120 años para que ellos pudiesen arrepentirse de sus pecados y poder entrar en el arca que Noé estaba construyendo. Imagínate a Noé construyendo. ¿Qué crees tú que la gente decía de Noé? Ese viejo está loco, está marihuano. ¿Qué habrá fumado?
¿Cómo que un arca? ¿Cómo que una casa flotante? Piensa todo lo que quizás le decían a Noé. Pero Noé seguía porque él había recibido instrucciones ¿de quién? Instrucciones de Dios mismo. Imagínate todo lo que quizás Noé tuvo que pasar, aparte de todo el sacrificio, de todo el tiempo de estar trabajando todos los días. Quizás tenía que soportar lo que la gente ignorante de ese tiempo le decía. Pero él tenía fe porque él caminaba, dice, con Dios. Dios le había dado una promesa y era una promesa de salvación. Vas a hacer esta arca y en cuanto tú entres con los animales que te estoy diciendo, entonces yo mismo voy a cerrar la puerta. Y ahí en el libro, ahí mismo en Génesis capítulo 7, verso 16, que es donde vamos a estar el día de hoy. Dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Esa puerta que un día él abrió para la salvación del mundo de ese tiempo. Mismo Dios, no fue Noé quien cerró la puerta, no fue la mujer de Noé, no fueron los hijos de Noé, no fueron las nueras de Noé, fue Dios mismo. Dice ahí que cerró la puerta. Y una vez que se cerró la puerta, ya no hubo más oportunidad para nadie, hermanos. En ese tiempo quizás todo parecía normal. El mismo Señor Jesús dijo que así como en los días de Noé, sería la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad que sí? Dice que en esos tiempos estaban casándose, estaban dándose en casamiento y todo parecía normal. Hoy en día, hermanos, si tú le dices a alguien que Cristo viene pronto, ¿qué te van a decir? Estás loco. Hoy te pueden tachar de loco porque tú crees que Cristo viene pronto. Y déjame decirte, hermano, estos últimos meses que han pasado, Dios ha estado otra vez con muchos sueños. Y un día le dije a mi esposa, le digo, estoy turbado. Dice, ¿por qué? Es que tuve este sueño y miraba la destrucción de este planeta. Pero le decía, pero lo más triste es que no conocía a ninguno de los que estaban salvos conmigo. Piensa por un momento. Cuando Dios cerró la puerta, ya habían entrado los animales y había entrado Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Hermoso es que ahora toda la familia estaba salva dentro del arca. Cada vez que yo pensaba en esto, hermanos, y el jueves precisamente me encerré en el cuarto, pues estaba solo, me encerré, y cuando empecé a leer otra vez esto, pude ver realmente cómo meterme en el relato. Y yo me veía caminando para entrar al arca. Pero algo partió mi corazón cuando me di cuenta y dije, ¿y dónde están mis hijos? Noé iba con toda su familia. Noé iba con su esposa. Noé iba con sus hijos. Noé iba con sus nueras. Toda la familia iba en el arca
porque era el arca de la salvación. ¿Te has puesto a preguntar? ¿Te has preguntado en algún momento? ¿Crees tú que tu familia está también caminando en la salvación? ¿Serán salvos? Ahí yo le dije, Señor, perdóname. Perdona la oración que voy a hacer. Y empecé a llorar, le dije, Señor, perdóname, pero todavía no vengas. Todavía mis hijos no están aquí. Todavía mis hijos no han regresado, Señor. Todavía tengo quizás familia que no te conoce. Todavía tengo quizás sobrinos, sobrinas. Todavía tengo tíos, parientes que yo quisiera que se salvaran. Por favor, Señor. Piensa por un momento en eso. El arca era la salvación para Noé. Pero Noé halló gracia delante de Dios y se pudo salvar. Pero no se salvó solo. No solamente salvó a su esposa. No solamente salvó a sus hijos, sino pudo alcanzar la gracia hasta sus nueras. Hay tiempo para arrepentirse. La paciencia de Dios todavía está vigente hasta el día de hoy, hermanos. Así como en ese tiempo Dios dio tiempo para que la gente se arrepintiera de sus maldades y pudiera creer que Noé no estaba loco, que lo que estaba haciendo era algo que Dios le había encomendado que hiciera. Pero ellos lo ignoraron, ellos se burlaron. Hasta el día en que Noé entró en el arca, se pudieron dar cuenta que era verdad. La paciencia de Dios todavía, hoy en día, Dios tiene paciencia para con nosotros. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3, 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Todo lo que empieza termina, y todo lo que toda puerta que se abre se va a cerrar en un tiempo. Y cuando Dios cierre la puerta, hermanos, ya no va a haber oportunidad. Así como cuando Dios cerró la puerta del arca, Dios mismo la cerró precisamente por eso. Ya no había oportunidad para que nadie. La Biblia no registra que Noé haya tenido familia, familiares, hermanos. No registra de sus padres. No dice nada de eso. Pero estoy completamente seguro que quizás tenía vecinos, tenía amistades que no se salvaron. La paciencia de Dios, 120 años. No se han puesto a pensar ustedes, si Dios quería salvar a Noé, no había o salvar a la humanidad de ese tiempo, Dios mismo hubiera creado el mejor barco con la mejor tecnología que hubiese hasta yo creo que lo mejor de hoy, porque Dios es Dios. Él lo pudo haber hecho, dígame sí o no. Pero Dios le permitió a Noé que trabajara en ese proyecto. 20 años de oportunidad. ¿Cuántos años quizás tenemos nosotros de oportunidad? Hoy en día, hermanos, muchos de nosotros desafortunadamente todavía no estamos en el arca. Estamos quizás dentro de la iglesia, pero estamos muy lejos todavía porque nuestro pensamiento no está con Dios.
nuestro pensamiento está quizás ahorita en otro lado. Dios pudiera haber hecho eso sin necesidad de estar esperando 120 años. Pero no lo hizo porque su paciencia es grande. Él lo pudo haber hecho. Hoy todavía hay tiempo. Dios dio tiempo para que el pueblo de ese tiempo se pudiese arrepentir. Y Dios en su misericordia hubiera permitido que la gente de ese tiempo se hubiera salvado. Según 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una oportunidad. Antes de que venga un juicio, Dios siempre da oportunidad. Y no una, quizás muchas oportunidades, porque el hecho que tú estés aquí, no estás aquí porque no tenías nada que hacer. No estás aquí porque alguien te trajo. No estás aquí porque venías a ver quién iba a cantar. Estás aquí porque es una oportunidad más para tu vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Decía un predicador: por favor, no me dejen solo. Estamos aquí por la misericordia de Dios. En estos tiempos aún hay esperanza. Dios cerró la puerta porque hay un momento en que la puerta se va a cerrar. Yo me pongo a pensar sinceramente que no hay nada más triste, o no va a haber nada más triste que alguien de nuestra familia se quede del otro lado de la puerta. Porque así como pasó en los tiempos de Noé, hoy en día nosotros tenemos la oportunidad. Y recuerden que el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy ¿qué? La puerta. Jesús hoy en día es la puerta, es el camino a la salvación. Jesús es nuestra oportunidad para ti, para mí, para tu familia, para que podamos alcanzar la salvación. Hoy en día quizás no necesitamos un barco grande, una arca para podernos salvar. Hoy en día necesitamos solamente nuestra fe firme en el Señor Jesucristo, que Él es nuestra arca de estos tiempos para podernos salvar. Jesús mismo lo dijo: yo soy la puerta. Él es la puerta. ¿Cuántos pueden creer? Juan capítulo 10 verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego lo volvió a repetir en el verso 9. Les dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y el que entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entra será salvo. Ahora nosotros tenemos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra puerta a la salvación. Ya no necesitas quizás una arca, pero sí necesitas tu fe en Jesucristo. Hoy Cristo es el arca de salvación. ¿Cuántos lo creen? La puerta de ese tiempo se cerró, pero vino Cristo y abrió una nueva puerta, hermanos.
Y esa puerta nos da a nosotros hoy en día el acceso para poder adquirir, tener la salvación. Y esa puerta es Cristo Jesús. Pero, siempre hay un pero, déjame decirte también que esa puerta que se abrió, que es Cristo Jesús, también se va a cerrar. Esa puerta también se va a cerrar. Yo no te puedo decir cuándo, pero esa puerta se va a cerrar. ¿Recuerdan ustedes este relato bien conocido también, que es el relato de de Mateo capítulo 25, 10 al 13, de las 10 vírgenes? ¿Se recuerdan ese relato? Bueno, por si no se recuerdan, se lo voy a leer yo. Voy a leer desde el dije 10, ¿verdad? Bueno, voy a leer desde el 10 para no hacer más largo. Ustedes saben el relato de las 10 vírgenes, ¿verdad? Bueno, dice ahí: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Y se cerró la puerta. Eso quiere decir, hermanos, que va a llegar un momento a donde esta puerta que se ha abierto, que es Cristo Jesús, esa puerta también se va a cerrar. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas 10 vírgenes, 5 estaban preparadas. Ahora hay mucha gente que dice que no llevaban aceite. No, las 10 llevaban aceite. Aquí el problema es que había 5 preparadas que llevaban aceite extra por si se acababa. Y había 5 que simplemente era el aceite que tenían en su lámpara. Eso quiere decir que si no nos preparamos, la puerta se puede cerrar. El tiempo de Noé, dice, se agotó y no lo aprovecharon. Llegó el día final. Finalmente el arca estuvo lista y Dios cerró la puerta. Los tiempos que estamos viviendo, Dios mismo dijo que son como los días de Noé. Y va a llegar el momento, hermanos, a donde la puerta que está abierta se va a cerrar y ya no va a haber oportunidad para nadie más. Por eso hoy que tú y yo tenemos la oportunidad, aprovecha esa oportunidad. Prepárate, porque si es cierto, hermanos, hace por ejemplo unos 20 años atrás, ¿sabes cuáles eran los mensajes de ese tiempo? La mayoría de los mensajes eran: Cristo viene pronto. Era casi siempre ese mensaje: Cristo viene pronto. Eso es lo que tú escuchabas. No escuchabas mucho de otros mensajes, sino de prepárate porque Cristo viene pronto. Y hoy más que nunca podemos decir que esto es una realidad. Cristo viene pronto. Y hay que prepararse, hermanos, porque es cierto que la puerta cerrada representaba el juicio de Dios sobre la humanidad, pero también representaba el cuidado y la seguridad de los suyos, símbolo de protección divina. Porque aunque era un juicio contra los que no habían creído, era una protección. Por eso es que Dios mismo cerró la puerta
de tal manera que nadie podía abrirla. Por eso el diseño es perfecto. Imagínate que esa arca o ese barco tan grande, con tanto peso, animales y toda la comida que llevaron, no se hundió ni se hundía. Era un diseño de parte de Dios. Y recuerda que el arca era paralítico o un paralelismo con Cristo. Jesús afirmó: yo soy la puerta, siendo el único medio para la salvación. Nadie podía entrar al arca por otro lado, solamente había una puerta, solamente había un camino. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, para que no andes por otro lado. Yo soy el camino, yo soy la puerta de la salvación. Y ahí en el libro de Apocalipsis, y quiero ir terminando, Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos creen realmente que Cristo viene pronto? ¿Cuántos están preparados para irse con Cristo? Allá como que bajó el amén. Pero como dije al principio, hermanos, si tú estás aquí es porque Dios te está dando una oportunidad más. Este es un día, no es solamente un día de ir a la iglesia como mucha gente dice: oh, es que es domingo de ir a la iglesia. Es domingo de oportunidad. Oportunidad de que lo que quizás no pudiste hacer dentro de la semana, lo vengas a hacer el día de hoy en la casa de Dios. Vengas hoy a adorar y glorificar el nombre de Dios. Vengas a tener amistad con Dios. Apocalipsis 3, versos 7 y 8. Y esto es un mensaje a una de las iglesias. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Y qué más dice? El que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Cuando Dios abre una puerta para ti, no hay nadie que la pueda cerrar, ni el mismo diablo la puede cerrar. Nadie la puede cerrar, porque es una puerta que Dios abrió para ti, para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio. Dice: el que abre y nadie encierra. Pero también dice: el que cierra, y donde Dios cierra, nadie puede abrir. Así es que este es el mensaje. Dice: yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por eso es que Dios mismo tomó y cerró esa puerta, porque nadie más la iba a poder abrir. Ahora, cuando ya pasó todo el diluvio, ¿quién crees tú que volvió a abrir la puerta para que Noé saliera y su familia y todos los animales? Dios mismo volvió a abrir la puerta para que salieran otra vez del arca. Porque donde Él cierra, nadie abre, pero donde Él abre, nadie cierra. Porque como dijimos, Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Isaías capítulo 55 verso 6.
Buscar, dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. ¿Se han puesto a pensar ustedes que cuando cerró la puerta, Dios del arca, dice la escritura, que no inmediatamente empezó a llover? Pasaron 7 días para que empezara a llover. Como que pudo haber entrado la duda, como que... Pero cuando se pueden pensar ustedes, cuando les empezó a caer las primeras gotas de agua a toda esa gente, ¿qué habrán pensado? Era verdad. Y la escritura dice que se abrieron las cataratas del cielo, las compuertas se abrieron y llovió por 40 días y 40 noches. Esto no dice la Biblia, pero se han puesto a pensar ustedes la desesperación de la gente queriéndose salvar. Quizás había muchos que sabían nadar, pero ¿qué pasa con los que quizás no sabían nadar? Pero aún los que sabían nadar, cada momento iba subiendo y subiendo el agua. Me imagino que empezaban a rasguñar el arca, que quizás algunos gritaban, Noé, ábrenos, ahora sí vamos a creer. Pero recuerden, la puerta estaba cerrada. La puerta se había cerrado. Llegará un momento cuando la puerta, que es Cristo, ya no tengamos más oportunidad, y quizás mucha gente va a querer ahora venir a los pies de Cristo, pero ya no va a haber oportunidad. Hoy tú y yo tenemos esa oportunidad. Si tú estás aquí, es una oportunidad que Dios te ha dado, y la puerta, que es Cristo, está abierta todavía, para que tú puedas clamarle a Dios y pedirle por los tuyos, para que Dios tenga misericordia, hermanos. Yo sé que hay mucha gente que está orando y dice, Señor, ya ven pronto. Yo dije, no, Señor, espérate, todavía no. Ayúdame, todavía no. Ustedes saben, mis hijos, a pesar de que crecieron en el Evangelio, hoy en día no quieren arrimarse a la iglesia. Hoy en día no quieren. Y eso parte mi corazón. Por eso yo le decía, Señor, todavía no. Y ese día, hermanos, lloré como un niño. Porque, como te digo, hermano, va a ser muy triste. La Biblia dice que muchos se van a quedar. Muchos que no aprovecharon la oportunidad se van a quedar. Y nosotros hoy tenemos esa oportunidad aquí. Así es que vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo quiero tomar, tengo 5 minutos todavía. ¿Por qué no tomamos esos 5 minutos, hermano? Para que tú vengas aquí al frente.